Una pregunta. En Gálatas capítulo 3 dice lo siguiente. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no sois judíos ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La pregunta es, cuando dice que ya no hay judío ni griego, ¿qué significa eso para ti? Ok. Para mí, va a responder tu amado. Ok. Según Romanos 11, somos nosotros injertados en un pueblo y también nosotros recibimos la ciudadanía de Israel. Por lo que te pregunto, si ya no hay judío ni griego, ¿quiénes dejan de ser? ¿Ellos o nosotros? Dijiste que nosotros somos injertados. Sí. ¿Cuál es tu postura para empezar? ¿A qué punto quieres que llegue? ¿Cuál es tu postura para empezar? Ok. Si tú estás revestido de algo, tu identidad se queda solapada. Es decir, vamos a decir, si yo me pongo un camuflaje, me pongo dentro de un traje de astronauta. Pero ¿cuál es tu postura? Por fuera, al estar revestido de un traje de astronauta, tú no vas a poder ver quién soy yo. Tú vas a ver la apariencia externa, ¿verdad? Ajá. A menos que yo te lo declare. Entonces lo que dice el texto dice lo siguiente, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Sí. Entonces hay un revestimiento que te cubre por fuera. Y él dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea que cuando yo me revisto de Jesucristo, ya mi identidad como judío o como griego, como hombre o como mujer, como libre o como esclavo, no vale nada ya, porque ya yo tengo un revestimiento. Y todos nosotros, indistintamente de que seamos griegos, judíos, esclavos, libres, ya somos uno. Es una unidad. Ok. Según Romanos 11, nosotros somos puestos en un olivo contra naturaleza porque nosotros no somos ramas naturales. Y según Efesios 2, nosotros recibimos la ciudadanía de Israel. Te pregunto, ¿quién deja de ser? ¿Israel o nosotros? La sombra es la que siempre deja de ser. Tú tienes una realidad y una sombra. No. Te pregunto, según los textos que te estoy leyendo, según los textos que te estoy dando, ¿quién deja de ser? ¿Israel o nosotros? El Israel que es sombra, porque hay un Israel. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Efesios dice que recibimos la ciudadanía de Israel. ¿Quién dejó de ser? ¿Nosotros o ellos? Lo que sucede, yo no creo que es correcto tú querer como, ¿cuál es la palabra? Reducir toda la Biblia a una sola. Esa es una doctrina muy extensa y tú tienes que entender que hay realidades. Me acabas de mencionar un astronauta para resolver el tema y me estás pidiendo más textos bíblicos cuando te estoy dando textos muy claros. Bueno, si tu astronauta vale más que Romanos 11 y Efesios 2,
yo te creo y salgamos en paz. Tú puedes asumir pero dame la respuesta. ¿Quién deja de ser? ¿Nosotros, los gentiles o ellos? Ok, tú puedes asumir una de dos actitudes, una de antagonizar lo que estoy diciendo a priori, o puedes también tratar de entender lo que te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo que hay un Israel que es sombra y hay un Israel que es la realidad, y eso nadie lo puede decir que no está en las Sagradas Escrituras. Entonces yo entiendo en el contexto general de las Escrituras que el Israel que siempre deja de ser es el que es sombra. La realidad. ¿Cuál Israel es sombra que deja de ser? Dame el texto. Ok, te voy a dar un ejemplo. Franklin ha entrado muchas veces aquí y no da una. Pero bueno. Vamos a buscártelo. Y ha entrado con Santiago Alarcón y Dios mío, Santiago es mantequilla y no lo dominan ustedes. Es que miren, queridos, la cuestión es esta. Efesios 2 nos dice que nosotros recibimos la ciudadanía de Israel, siendo que no somos israelitas. ¿Quién dejó de ser gentil? Nosotros. ¿Quién sigue siendo israelita? Ellos. Es fácil. Es fácil. ¿Quién es rama contra natura? ¿Quién es injertado contra natura? Nosotros, porque ellos son los naturales. Es fácil. Y ahora eres como un natural también. Según lo que Dios le dijo al pueblo de Israel allá. Claro, le vamos a dar paso un poco a Daniel acá. No lo había visto por este humilde canal, pero ¿cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Tenés cara de testigo de Jehová, pero dale. No. Buenas noches, un saludo. Me paso regularmente en casi todos los canales para escuchar de lo que hablan, de la enseñanza que se da, pero siempre intento como que medirlo con las escrituras o avalar qué tan bíblico es. Y ciertamente ahorita sí ya no pude aguantar el escuchar tantas cosas que estaba diciendo Peregrino acerca del pueblo de Dios. Y creo que hay que tomar algo importante y una equivocación muy grande que muchas veces se hace en las iglesias cristianas, es decir que la iglesia es pueblo de Dios reemplazando a Israel y que los judíos tienen que unirse a la iglesia para poder ser salvos en Jesús. Jesús es nuestra salvación, Yeshua es nuestra salvación, pero hay que saber de qué nos está salvando y cuál es el propósito del Mesías para el pueblo de Israel. Como tú expusiste en un video hace poco acerca de las bodas del Cordero, de cómo él tenía que morir para volverse a casar para rescatar a ese pueblo que se había perdido. Aquí en Romanos, de la misma forma, Pablo hace está recordando por qué los gentiles tenían que injertarse a Israel nuevamente. Un poquito más abajo, creo que es en el 11, me parece, no, en el 9, 24, 25, Pablo cita a Oseas y toca el tema de la casa de Judá y de la casa de Israel. Justamente en Oseas 1, Oseas está diciendo que Judá iba a tener misericordia de Dios y la casa de Israel no, y los iba a desgajar de todos. Estos son las ramas desgajadas, no los judíos. Los judíos no los desgaja de ninguna forma, pero sí les pone un velo para que ellos no crean en el Mesías, porque no es el tiempo todavía. El tiempo será cuando ya el Mesías reúna a las dos casas y pueda volver a ser uno mismo. Hablando de la casa de Israel, no me refiero a solamente gente con sangre de Israel. También se ha tocado mucho ese tema. Ruth, que era moabita, no era parte del pueblo, no tenía sangre de Israel. Sin embargo, Dios la tenía contemplada para un propósito dentro de la historia. Y de igual, muchos dentro de la historia de Israel no eran naturales y fueron injertados. Los extranjeros que salieron de Egipto también. O sea,
históricamente Dios no hace acepción de personas y le permite ingresar al pueblo, pero esto es importante. ¿A qué pueblo? Al pueblo de Israel, porque no podemos confundir que Dios cambia de pueblo, lo desecha y ahora tiene otro pueblo. Vamos a ver vamos a ver eso, vamos a ver. Dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Ok, aquí se nos está diciendo que Israel tropezó con la piedra que hace caer. Entonces, sabemos que la piedra es Jesucristo. Disculpe, hermano, ¿qué Eso está libro está en leyendo? Romanos capítulo 11. Sí, pero decime y respondeme precisamente, yo te estoy respondiendo conforme a tu pregunta. Aparte del astronauta, ¿tenés un texto que diga precisamente lo que estás afirmando? ¿Sí? Que ya no hay judío ni griego y que Israel dejó de ser. Porque yo ya te di dos, Romanos 11 y Efesios 2. Dame textos. ¿Tú me diste cuál? Romanos 11 y Efesios 2. Yo estoy en Romanos 11, yo quiero leer un poquitito del contexto para ver. No, pero lee solamente el texto que nos compete, después lees el contexto si querés, pero por lo menos sé más específico. ¿Puede hacer doctrina a partir de un solo versículo bíblico? Sí, claro. Por ejemplo, el bautismo trinitario es un solo versículo. ¿O no crees en el bautismo trinitario? No creo, ya sos unicitario ahora. No creo, pero yo entonces es un versículo, es un solo versículo. Lo que sucede es que tu interpretación de las escrituras no puede estar por encima de la interpretación que hicieron los apóstoles. Cuando ellos tomaron esa ordenanza, como la cumplieron fue bautizando en el nombre de Jesús. Pero el bautismo trinitario es un solo versículo, ¿sí o no? Sí. ¿Crees en eso, sí o no? Sí, creo el versículo, claro que sí. ¿Te bautizaste en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sí o no? No, eso no es. La pregunta es la siguiente. El versículo pero te bautizaste. Hay una ordenanza. ¿Cómo te bautizaste? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Bien? Pero ¿cómo te bautizaste? Como los apóstoles le dieron cumplimiento al versículo. ¿Cómo fue que le dieron cumplimiento en Hechos de los Apóstoles? En el nombre de Jesús. Perfecto. Pero o sea que no sos trinitario. Porque yo que sepa sos trinitario. No, yo no. O sea, en ese sentido, para mí eso es lo que hace generar división y conflicto. Yo no me identifico en ese sentido. Para mí eso no. Con tal de no responder, siempre terminas en lo mismo, Franklin. Ahora. Ok. Yo te di un texto claro. No sé si sabes las reglas de la interpretación. Tenés que partir de textos claros. No vas a partir de oscuros. Bien. Efesios 2 muy claramente te dice, Efesios 2:12 más específicamente te dice que recibís la ciudadanía de Israel, por lo que yo te pregunté, ¿quién dejó de ser? ¿El pueblo gentil o Israel? Evidentemente el pueblo gentil dejó de ser gentil para ser Israel, porque por eso recibe la ciudadanía. Dame un texto así de claro que fundamente lo que has dicho acá. El que yo te di que dice que ya no somos judíos, no hay judío ni griego, libre o esclavo, ¿eso qué significa para ti? Precisamente, dame un texto que fundamente tu interpretación del texto. Te pregunté específicamente acerca de ese versículo y de inmediato te fuiste a otro texto en la Biblia poniendo un texto en contradicción con otro texto. Entonces, jamás. ¿Por qué no responde la pregunta inicial por donde comenzó esta conversación en vez de desviarnos a otra cosa? A ver, ¿cuál es la pregunta inicial? Bueno, vamos a la pregunta inicial. A ver. Yo pregunté que dice que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Aparentemente ese revestimiento que tiene el cristiano de Cristo, eso necesita ser interpretado. Y en el mismo contexto donde se dice que ya yo estoy revestido de Cristo, dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer,
porque todos sois uno en Cristo Jesús. Ok. Incluso, si tú tienes una unidad, ¿por qué hacer distinción y separación donde Cristo ya hizo una unidad? Está diciéndote a ti que son uno. Y Sí. veo que hay quienes hacen doctrinas y exégesis donde siguen dividiendo y separando el cuerpo de Cristo. ¿Quién lo está separando? El que dice que hay judío y que hay gentil. Ok, exactamente. Exactamente, somos todos israelitas. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo creo que somos todos cristianos. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo con eso? Efesios 2:12, ¿qué dice? Efesios 2:12 dice, vamos a ver, vamos allá. Cristianos seguidores del Mesías. En tal caso somos mesiánicos, seguidores del O Mesías, Romanos ¿no? 15. O Romanos 15. ¿Vamos a Romano o a Efesios? No sé. Efesios 2:12, dale. Primero Efesios 2:12. Siempre les encargo que apaguen un poquito los micrófonos para que no se escuche ruido ahí del ambiente. Por favor. Epa, guapa, mío pero... no fue antagonizar ni crear toda una... Yo quería más bien compartir y saber cuál era darte citas bíblicas para que tú me des tu explicación sin yo antagonizar ni nada, simplemente. Pero veo Efesios 2:12, léelo. 2:12, vamos a ver, dice... En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él, o sea Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Qué pueblo es? ¿Qué pueblo es? Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama? Iglesia de Cristo. ¿Qué dice 2:12? El 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos. ¿Alejados de la ciudadanía de qué? De Israel. ¿El ciudadano de Israel es israelita? Sí. ¿Somos israelitas? Somos cristianos. Pero somos cristianos israelitas, seguidores de Cristo israelitas. ¿Dónde dice que somos cristianos israelitas? 2:12. En aquel tiempo estabais sin Porque Cristo. dice, estábamos sin Cristo, ahora que estamos con Cristo somos cristianos. Y dice que estamos ahora en el estatus de ciudadanos de Israel. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel Santo y ajenos Dios. a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque ¿Cuántas veces lo vas a leer? Él es vuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Jesucristo hizo un pueblo de ambos. Es lo que dice el texto. ¿Cómo se llama ese pueblo? El nuevo hombre, la iglesia de Cristo. ¿El nuevo hombre, ciudadano de qué país es? ¿De qué pueblo es? ¿Ciudadano de qué pueblo es el nuevo hombre? Dice la Biblia que nuestra ciudadanía es de los cielos. Pero ahí en 2:12, ¿qué dice? ¿Ciudadanía de dónde? ¿De Entonces qué? tú quieres hacer toda una doctrina a partir de un solo versículo bíblico. ¿Por qué no el contexto general de la Biblia? La Biblia dice miles de veces que somos cristianos. La Biblia dice que nosotros somos cristianos, que somos un nuevo ¿Quién lo hombre, está negando? que somos ¿Quién lo una niega? nueva- ¿Quién lo niega? Exacto. Entonces, claro, pero entonces está de más que me pregunte de qué ciudadanía somos. ¿Acaso la Romanos Biblia dice 15, que pertenecemos a la Romanos 15. ciudadanía del cielo? Israel. ¿Cuál Israel? Cuando tú hablas de Israel, ¿qué Israel tú estás hablando? Porque si está hablando de Israel Santo celestial, Cristo. claro que sí. Ahora, si tú estás hablando del Israel natural, claro que no. Santo Dios. Esto es increíble, pero bueno. No es A ver, léele el increíble. otro. No es increíble. Romanos Léele el Romanos 15, léele el 15. Ahora, es una ciudadanía celestial, Adolfo. Pero sí, pero mira, por eso te repito, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es la pena? ¿Sos israelita o no? Soy cristiano. Cristo hizo de ambos pueblos, del Israel, ¿verdad? Y de los gentiles, hizo un nuevo Sí, ¿cuál hombre. pueblo es ese? ¿Cuál pueblo un es? nuevo hombre, un nuevo. ¿Tú sabes ¿Cuál? lo que significa Sí, nuevo? sí, es nuevo, porque en Cristo ¿Y todos es somos Israel? nuevos. ¿Israel es nuevo? En Cristo todos somos nuevos, pero ¿qué Exacto. pueblo es? ¿Qué pueblo es? La iglesia del Señor Jesucristo.
Yo creo que Franklin piensa que al decirle si es israelita, le está diciendo que si es judío o si es del Estado de Israel, pero no se está refiriendo a eso. A ver, ¿qué me añade a mí decir eso? O sea, ¿cuál es el texto lo dice, el texto lo dice. El texto dice que sos ciudadano de Israel, literal. Eso lo dice el texto. En Filipenses dice mi ciudadanía es celestial, entonces. No estamos negando eso. Exacto. Pero de ambos pueblos, el pueblo de Israel con los gentiles, somos uno y somos Israel. No somos gentiles. O sea, Israel no pasó a ser gentil. Nosotros pasamos a ser ellos. Bueno, entonces eso significa que nosotros seguimos siendo un viejo pueblo, porque cuando tú dices ellos, ¿a quién tú te refieres? A ver, cuando tú dices precisamente ellos, me refiero al pueblo del que habla Efesios 2:12, que con Cristo recibimos la ciudadanía de Israel. Vamos a entender si lo que tú dices hace sentido. Tú tienes dos pueblos. Tienes a Israel y tienes a los gentiles. Ambos son pueblos viejos, ¿verdad? Son pueblos que ya existentes. Jesucristo dice que de ambos crea uno nuevo. Pero tú ¿Cómo? ¿Y cómo se llama ese pueblo? Tú no me estás enseñando a mí que somos parte de un pueblo nuevo. Tú me estás diciendo que Cristo nos metió en el pueblo viejo de Israel. El texto no dice que creó un pueblo nuevo. En ninguna parte dice que creó un pueblo nuevo. No, dice que de los dos hace uno, pero no dice que los dos hace uno. Eso es lo que dice. Nuevo. Exacto. Y ese uno que hace de los dos es Israel. Porque solo Israel va a ser salvo, solo Israel. De ambos hace uno, ¿verdad? De ambos hace uno, sí. Un nuevo hombre. Sí, ese nuevo hombre es ciudadano de Israel, sí. Pero el Israel, ok, y el Israel... ok, Israel es un nuevo pueblo. Ay. Ese ruido, ¿quién es? A ver si se calmó ahí. A ver. Les apagué un poco los micros, pero siempre les encargo. Ah, era Gesed el que lo dejó prendido. Bien, ahí que nos escriba Gesed cuando regrese porque lo dejó prendido y había un rebote horrible. Subí Darío. A ver si tenés algo ahí para... A ver. Yo no sé cuál es el miedo. Sinceramente veo un miedo en tus ojos, pero terrible miedo. El nuevo hombre, el único pueblo que existe hoy en día y el único que va a ser salvo es Israel. Nosotros, siendo gentiles, conociendo a Cristo, tenemos todo lo que fue dado a Israel. Las bendiciones, el Mesías, las promesas, la vida eterna, la ley en el corazón, todo. O sea, somos israelitas, punto. Eso es lo que dice el texto, literal. Ni siquiera hay que sufrirlo tanto, o sea, no hay necesidad, ¿no? Yo no tengo ningún problema si tú te denominas a ti mismo israelita. No, si el problema no es mío, es tuyo. No, yo no tengo ningún problema tampoco. Claro que sí, si no sos israelita no tenés, oye chico, como dicen, oye, pero ¿qué te pasa a ti, hermano? No das una con los católicos, ni aquí, ni en ninguna parte. ¿Por qué sos tan soberbio? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y Franklin dice, yo no soy israelita. Entonces, no tenés nada. Ser porque israelita Cristo, y cristiano es lo mismo. Cristo te hace israelita. Una pregunta, ¿me escuchas? Sí, Franklin. Ser israelita. A ver, habla con él un poco, Daniel, porque yo creo que ya hablé bastante. Habla con él un poco si quieres. Yo quiero leer Ezequiel 37, del 15 al 22, que es la reunión de Judá e Israel. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo,
y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. De dos pueblos hace uno. No dice que será un nuevo pueblo. Es simplemente profecía para el fin de los tiempos, que el Mesías tenga que unir a dos naciones en uno solo. Uno, dos. O sea que tú me estás diciendo que lo que el apóstol Pablo dijo, que de ambos pueblos hizo uno nuevo, es incorrecto. No, lo está confirmando. Dice, para crear en sí mismo, ¿verdad? Eso es en su cuerpo, en sí mismo de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? ¿Dónde dice que es nuevo pueblo? Matando en ella las enemistades. Pero ¿dónde? Sí, las enemistades, pero ¿dónde dice que es nuevo pueblo? No, dice nuevo hombre. Nuevo hombre. Ok, el nuevo hombre, obviamente, en Cristo somos nuevos hombres, sí. Y este nuevo hombre ahora obtiene por Cristo la ciudadanía de Israel. Y listo. Ok, tú estás hablando de ciudadanía, Sí. lo cual es correcto, pero el texto también está hablando de fisionomía, donde dice que somos incorporados en el cuerpo de Cristo. Entonces, por supuesto. la pregunta mía es, ¿el cuerpo de Cristo quién es? ¿El cuerpo de Cristo quién es? Sí, o qué es. Es su iglesia, su Perfecto, amada, su novia. Perfecto, sí. Exacto. ¿Y cómo se llama? La iglesia del Señor Jesucristo. Lo dice la Biblia textualmente en muchos versículos. Dice, sí, la iglesia del Señor Jesucristo porque es de Él, pero tiene un nombre, una identidad como pueblo. ¿De dónde es esa amada? Esa iglesia, esa cajal, esa eclesía, ¿de dónde es? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es básicamente su nacionalidad, podríamos decir, de esa amada? ¿Cuál es la ciudadanía? ¿Cuál es la ciudadanía? ¿Cuál es? ¿Dónde está el domicilio? ¿Dónde está esa ciudad? La ciudad de la cual ellos son ciudadanos, ¿dónde está? Dice Israel. ¿O no es la ciudad de Jerusalén, la nueva? Esa es la ciudad. Esa es la ciudad donde vive el pueblo. Una cosa es el pueblo, otra cosa es dónde vive, otra cosa es cada persona en particular. Y por favor, Franklin, hagamos esas distinciones. La Jerusalén del cielo, que desciende del cielo, tiene puertas. ¿Cuáles son las puertas? ¿Cuáles son los nombres de las puertas? Los 12 apóstoles. Y también, pero óyeme, te estás saltando las bardas. Dice que los nombres de los 12 hijos de Israel. Las 12 tribus, ok, sí, 12 tribus. Y entonces tenemos que los 12 apóstoles eran israelitas. Y los profetas y las 12 tribus eran ¿de dónde? ¿De quién? Sí, de la tribu de Israel. O sea, si te das cuenta, me acabas de decir que no sos israelita. No tenés nada entonces. Darío, ¿tenés cámara, hermano? ¿O andás muy despeinado la barba? Vamos ahora a hablar algo, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, que hay una dicotomía en las Sagradas Escrituras donde casi por cada
¿cómo le llamaremos? Te estaba hablando de las realidades y las sombras. Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras podemos ver que se nos habla de una Jerusalén terrenal y de una Jerusalén celestial. Se nos habla de un Israel natural y de un Israel espiritual. Se nos habla de el hombre natural, el hombre espiritual. Se nos habla también de... Tengo un feedback. ¿Qué será? Tener rebote, Darío. Sí. Darío, ¿estás ahí? Sí, no sé si se me escucha. Sí, No se está te saliendo escucha. Ahorita sí. Uf, pensé que no eras vos. ¿Cómo estás, barba de autoridad? ¿Qué pasó? ¿No tenés cámara? Tenés un rebote. Estoy con el celular, tengo muy poca señal y sí, no sé por qué sale esto. Pero A ver, voy a salite salir y de entrar de nuevo, YouTube, voy a ver salite de si YouTube porque parece que está puedo rebotando hacer ahí. eso. Pero de YouTube, salite de YouTube. Ahí está. Yo digo que ahí está. Bien. Uf, terminemos algo ahí primero. Primero terminemos algo. Porque la idea es esa. Franklin, sinceramente, te vuelvo a preguntar ya con todas las pruebas, todo lo que se te explicó. ¿Sos israelita, sí o no? En sentido espiritual lo soy. Bueno, pero ¿sos israelita? En sentido espiritual lo soy. No, mi hermano, de una vez, decime, ¿sos israelita, sí o no? Soy israelita espiritual. Perfecto. Nítido. Ya. Nítido. Para Precisamente de eso es de lo que venimos hablando. Okay. De eso venimos hablando. ¿Sí? Yo quiero hacer distinción entre el Israel natural y el Israel espiritual. Está el Israel Haz la natural. distinción que quieras. No tengo problema. ¿Está de acuerdo con eso? Por supuesto que hay una distinción en el sentido terrenal, sí. Ok. Entonces estamos bien ahí. Se salió Darío. Se hace una distinción siempre, pero el tema aquí es realmente ya cuántos van a ser salvos, quiénes van a ser salvos, solo un remanente, si es más que un remanente, si bueno, todo ese tema ya es otro, te soy honesto. Eso lo estábamos hablando con Peregrino hace rato también, que Peregrino dice que solo un remanente pequeño, y ahí hay mucho de lo que hay que hablar, porque el proceso que Dios tiene con Israel étnico es un proceso que tenemos que entender primero. ¿Sí? Fíjate, hay un principio, se le puede llamar un principio, en la Sagrada Escritura que dice: la suma de tu palabra es la verdad. Salmo 119, 160. A mí me gusta hacer doctrina a partir de todo el contexto, no solamente de aislar una palabra o aislar una frase y querer hacer doctrina de una frase o de una palabra. Sí, el problema, Franklin, es que obviamente tenemos que tomar en cuenta todo el contexto, eso es definitivo, para mí, pero preguntarle a alguien que si es israelita, para mí eso es insignificante, eso no significa nada, y que esa persona diga que sí o que no tampoco significa nada. Pero claro que significa algo. No lo veo así. No tenés sentido de pertenencia. Lo que sucede es que hay muchos que dicen ser israelitas y ni siquiera entienden que hay una distinción entre un israelita natural y espiritual. Entonces, la respuesta no tiene valor. ¿Cuál es el israelita natural y cuál es el espiritual? Dale. Ok. Vamos a leer, a ver. Iba a leer un texto aquí, pero déjame buscar otro. A ver. Puedes seguir hablando. Daniel, habla con él si querés, porque no quiero también dejarlos entrar y que estén ahí solo escuchándome como si yo fuera la Coca-Cola perdida en el desierto. El problema de esta afirmación es que volvemos a separar al pueblo de Dios en dos, en uno terrenal y uno espiritual, que bíblicamente no tiene fundamento.
las palabras que utiliza Pablo muchas veces son difíciles de entender porque no entendemos el contexto completo de las escrituras, no entendemos los profetas, no entendemos la ley, no entendemos el propósito de Dios. ¿Para qué escogió entonces Dios a Israel si en dado caso en un tiempo después los iba a desechar? O sea, Pablo mismo dice que no voy a desechar a mi pueblo, y nosotros estamos diciendo acá que los judíos que no creen en Jesús ya no tienen salvación. Creo que el juicio debemos dejárselo para Dios. Él es el que va a decidir quién sí y quién no. Lo que sucede es que mi maestro es Yeshua HaMashiach, el Cristo, y Cristo hizo distinción clara desde el principio. Dijo que hay quienes nacen de la carne y hay quienes nacen del Espíritu. Esa dicotomía está muy clara en todo el Evangelio de Jesucristo. Personas que nacen de la carne, que son israelitas carnales, y personas que nacen del Espíritu, que son israelitas espirituales. Eso está más que claro. O sea que eso, el que tú querer tomar versículos del Antiguo Testamento para cambiar la mente de Cristo no es correcto. Debe ser todo lo contrario. Tú te pones la mente de Cristo en tu cabeza, entonces después tú puedes entender el Antiguo Testamento. Porque si no es así, entonces ¿quién es tu maestro? ¿Es Cristo o es Moisés o quién es tu maestro? No, estás equivocado. Mi maestro es Jesucristo y no, Cristo pero estás equivocado. Exégesis de las Escrituras. Estás equivocado. Jesucristo está equivocado. No es por eso te lo digo. Jesucristo siempre citó la Torá, la Tanaj, los profetas, siempre. Y la interpretó también. Sí, no, de hecho no interpretó. Él dijo que venía a hablar solo lo que el Padre le había dicho que hablara. No, dice las Escrituras, fíjate, dice las Sagradas Escrituras, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No estamos, ¿qué es ¿qué es la gracia? Decime qué es la gracia. El don inmerecido que Cristo pagó. ¿Dónde se ofrece la gracia? ¿Dónde se ofrece la gracia? Sí, ¿dónde? Dame el texto. Cuando Cristo murió y pagó por mis pecados. Eso es el cumplimiento. ¿Dónde se ofrece? ¿Dónde está esa promesa? No. ¿Dónde se ofreció? ¿Dónde se prometió? ¿Dónde se prometió? Perdón, sí. Desde el Antiguo Testamento, claro. ¿Dónde? Un ejemplo sería: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso es Génesis 12:3. Hay muchos versículos en el Antiguo Testamento. Génesis 12:3 te promete, Jesucristo viene a cumplir. Ahí no hay una interpretación de Cristo y tampoco de los apóstoles. Ciertamente, según Isaías 44, Él nos viene a dar luz a las naciones. Sí, por el cumplimiento, porque en el Antiguo Testamento no decía, por ejemplo, exactamente su nombre como tal, no decía. Aunque sí aparece la palabra Yeshua. Sí aparece la palabra Yeshua. ¿Dónde se explica? Ok. ¿Entendían los israelitas antes de que el Mashiach viniese que el Mashiach tenía que morir y sufrir y pagar por los pecados? ¿Se tenía esa doctrina? Sí, se tenía, sí. Ok, muéstrame dónde. Ok, te la doy. Dame chance. Sí, yo tengo paciencia y tiempo, no tengo problema. De mientras aporto yo. Sí, dale. Mi mentalidad no es el que es más importante, si la ley o el Mesías. Mi mentalidad es que el Mesías vino a hablar sobre la ley. O sea, porque la doctrina que él vino a predicar no era de él, sino del que lo envió. Él mismo lo dijo. Dios no iba a cambiar la ley, y de hecho por interpretar de esa manera occidental a Jesús, es que decimos que, bueno, se dice que él rompió el día de reposo, que él cambió la ley. Bueno, a veces dicen que la anuló y otras veces dicen que la puso más difícil. O sea, si no entendemos la ley y los profetas, no vamos a entender las palabras del Mesías. Y no vamos a entender el mensaje del Mesías. Ok. Literalmente, la palabra equinos exigisato, que se encuentra en el Nuevo Testamento, significa que Jesucristo nos hizo la exégesis. Él nos dio la explicación, la revelación del Padre. Ok.
Sí se puede ser cristiano teniendo solamente fragmentos del Nuevo Testamento sin tener porciones del Antiguo. Eso es incorrecto decir que para poder entender el Nuevo hay que entender el Antiguo primero. Eso es incorrecto. Estás equivocado. Yo te puedo mostrar por las Escrituras ¿No? que habían personas que habían creído por gracia y que tenían muy poco entendimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Quieres que te lo demuestre? Ok, pero te pregunto algo. ¿Cómo sabes que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo si no tenés el Antiguo? Puedes saberlo o no saberlo, pero yo te puedo demostrar por las Escrituras que hubo personas que creyeron por gracia y que tenían muy poco conocimiento. Te pregunto otra vez para ver si se entiende. Te pregunto otra vez. ¿El Nuevo Testamento es el cumplimiento de las profecías del Antiguo, sí o no? Sí. Ok, ¿cómo lo sabes sin el Antiguo? ¿Cómo puedo saberlo sin el Antiguo? ¿Sí? ¿Cómo puedo saber que el nuevo es cumplimiento del Antiguo sin el Antiguo? Pero ¿Sí? está implícito que sí es el cumplimiento del Antiguo. Pero ¿cómo lo sabes sin el Antiguo? Decímelo cómo. Bueno, mira, te voy a dar un texto. Ya yo sé cómo. ¿Cómo? Depositando tu confianza en el que está predicando y creerlo. ¿Cómo? Eso es subjetivismo. ¿Cómo vas a saber si es verdadero cuando no tenés una base de cumplimiento? Tú me estás diciendo a mí que si una persona deposita su fe y su confianza en Jesucristo, eso no es suficiente. ¿Jesucristo qué vino a cumplir? La ley. ¿Y cómo sabes que vino a cumplir la ley sin la ley? ¿Puedo yo creer en Jesucristo sin saber si Él vino a cumplir la ley? Mi hermano, te estoy preguntando cómo sabes que es el Mesías sin la ley. ¿Cómo? Bien. No puedo saberlo sin la ley, claro. Listo. ¿Y qué significa eso? ¿No puedo ser cristiano? Okay. Te voy a leer. No, dame un segundo. No, podría ser budista, podría ser lo que quieras. Entonces ahora yo te voy a demostrar que menosprecias las Sagradas Escrituras, porque desde el principio te dije, te puedo demostrar por las Escrituras que hay personas que creyeron en Cristo por gracia, teniendo muy poco conocimiento de las Escrituras. No estoy negando eso, solo te estoy diciendo, entonces, ¿cómo sabes que crees en el verdadero Mesías sin las Escrituras? Es irrelevante para esto. ¿Cómo va a ser irrelevante? Entonces es subjetivismo. Maestro, no. Para yo ser un maestro, en el caso específico, para ser maestro y enseñar la verdad, yo debo conocer tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero para una persona ser salva, no tiene que ser un experto en el Antiguo Testamento. Eso es falso. O sea que básicamente me estarías diciendo que una persona va a creer, pero sin saber que es verdad. Ok, entonces déjame demostrártelo. Vamos a buscar el versículo que dice, personas que creyeron por gracia, sin tener conocimiento. Eso se llama fe para el cristianismo. Es una fe sin fundamento. Te voy a leer algo, Franklin. Fe sin fundamento no. Lo que tú tienes que entender que es una fe sin fundamento. Cristo vino a cumplir lo que ya estaba anunciado. No todos son eruditos. No todos son estudiados. No todos. Hay personas humildes que ni saben leer. Y te voy a mostrar por la Biblia que hubo personas que creyeron en Cristo por gracia. A ver. Si me da la oportunidad, te lo busco. Sí, es que nadie está diciendo que no hay personas. Ese es el problema con Franklin. Yo no estoy diciendo que no hay personas que ignoran todo y que solo creen. Yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo sobre tu premisa que dijiste que no necesitamos el Antiguo Testamento. Y eso es muy diferente. No necesitarlo no es la regla. Porque el rompimiento de la regla sería que una persona que no sabe leer ni escribir simplemente diga yo creo en el Mesías. Depende de lo que tú quieres hacer. Ahora, te voy a leer un texto. Debes tener, el que quiere ser maestro, escucha, enseñar el evangelio debe ser conocer tanto el antiguo como el nuevo. Bueno, pero te voy a leer un texto. Salvo, que es lo importante, es lo que te estoy diciendo. Para que una persona se salve, no tiene que ser un experto en el Antiguo Testamento. Isaías 7:14. Ignorar el Antiguo Testamento y con escritura del Nuevo se puede salvar. Y dime si crees que no. El nuevo, ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿El Antiguo Testamento tiene el mismo nivel del Nuevo, sí o no? ¿Y por qué? No entendí la pregunta, ¿no? No entiende. El Nuevo, a ver, Peregrino, tal vez él lo sabe.
¿El Antiguo Testamento tiene el mismo nivel del Nuevo como palabra de Dios, escritura de Dios, mandamientos de Dios, ley de Dios, pacto de Dios? ¿Tiene el mismo nivel o es inferior Claro. al Nuevo Testamento? No, es igual, todo es palabra de Dios. Es fácil. Todo es palabra de Dios. Ahora, si yo le pregunto a Peregrino, ¿el Antiguo Pacto es igual o superior que el Nuevo Pacto? Hablando de pactos, obviamente el nuevo pacto es mucho superior al antiguo pacto. Amén. Porque está vigente. Claro, es el pacto. Si yo te eterno. digo, si yo te dijera que los dos pactos están vigentes, ¿qué me dirías? Que estás equivocado. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto quedó abolido con la llegada del nuevo pacto. ¿Para qué se anuncia un nuevo pacto si nunca vas a anular el antiguo? No, pero Exacto. sí. Pero los que no creen en el Mesías están en el otro pacto. A ver, O por ejemplo, No, los mira. que creen solo en el Antiguo Testamento, estos judíos están en el otro pacto y el pacto está vigente para ellos. sí, yo entiendo tu punto, Adolfo. Solamente solo eso. que, mira, pasa esto. El único pacto que está vigente como vigencia es el de Cristo, el de Jeremías 31. El antiguo pacto quedó abolido, aunque muchas personas se han querido mantener queriendo guardar un pacto que no está vigente. Entonces, aunque ellos pretendan, Está vigente, lo que pasa es que es otro. aunque ellos pretendan vivir bajo ese pacto, están pretendiendo vivir bajo un pacto abolido. No está vigente, aunque ellos pretendan estar ahí bíblicamente. Ahora, entendemos que mucha gente, por decirlo el judaísmo, que ellos siguen viviendo bajo la Torá o quieren o pretenden también vivir bajo la Torá, ellos pretenden estar bajo todavía ese pacto que se hizo en el Sinaí, Sí. pero nosotros como creyentes tenemos que entender que ese pacto quedó abolido en la cruz del Calvario, con la llegada del nuevo pacto. Si estás en el pacto del Mesías, está abolido el otro, si no, no. Claro. Es que ahí hay que hacer No, la distinción porque... es que si tú me dices, a ver, si yo estoy en el del Mesías y está vigente, y alguien que no cree en el Mesías está en el antiguo y por eso va a estar vigente, no. El hecho que esa persona pretenda estar en el antiguo pacto, eso no hace vigente el antiguo pacto. Es que fíjate que Pablo dice que el pacto viejo está a punto de, o sea, está, lo que es viejo Próximo. está próximo a desaparecer. Te lo explico si quieres. O sea, pero dime una cosa, si yo, por ejemplo, me intento salvar por obras, ¿me dirías que estoy en el otro pacto? No, te diría, de Cristo te has desligado y has caído de la gracia. Así Gálatas dice la Escritura. 5. Sí. Pero precisamente el otro pacto era no estar en Cristo, era un pacto de obras. Era un pacto de obras. Sí, a eso me refiero, pero tampoco vamos a discutir los temas técnicos así, tal cual, porque simplemente quería hacer un punto, pero... Darío, ¿estás por ahí? Ahora, bien rápido nada más con esto para pasarle Sí. a Darío. Esa pregunta que le hiciste a Franklin, Adolfo, con todo respeto, no es Dale. nada válida. Y yo ya la escuché anteriormente. Que ¿Cuál? cómo él va a pensar o a creer en que si el Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo, sin el Antiguo. Obviamente eso es imposible. Ahora yo te pregunto a ti, ¿Cuál es imposible? o si no hay un nuevo pacto, si no hay un Antiguo Testamento, y tú tienes un Nuevo Testamento que te dice que es la revelación del Antiguo, pero si tú no tienes Antiguo, es imposible validar que un nuevo sea la revelación de un Antiguo cuando el Antiguo no existe. Pero Franklin dice que sí. No, tu pregunta Él dice que no es necesitamos el Antiguo Testamento para creer lo que dice el Nuevo. No exactamente. Eso fue lo que dijo. Nada más déjame terminar con esto de esa pregunta no es nada válida ni está bien hecha, y te voy a decir por qué. Porque yo te podría preguntar a ti que como creyente en Cristo,
¿cómo tú me demuestras que Cristo fue el Mesías prometido del Antiguo Pacto sin el Nuevo Testamento? Es que yo no estoy negando el Nuevo Testamento. El que Ni está negando el nosotros Antiguo es ni- Franklin. Nosotros no Yo no negamos niego el Antiguo Nuevo tampoco. Testamento porque me precisamente ahí vemos el cumplimiento del Antiguo. Pero la persona que niega, por ejemplo, si yo te digo, es que el Nuevo Testamento, como algunos dicen, no, te voy a decir por nombre, la hermana Liliana Hunter, por ejemplo, dice que el Nuevo Testamento no es comparable a la Torá. El nivel sí es importante, pero la Torá está aquí, el Nuevo Testamento aquí abajo. Y eso yo lo he criticado muchísimo. Claro. ¿Y tú entiendes Porque por qué siendo dicen que es eso? el cumplimiento, tiene que tener igual de importancia. O sea, es igual de importante el noviazgo que la boda, que la convivencia. O sea, todo es importante. Sí, Pero hay no que soy el entender- yo no soy el que está negando. Franklin lo niega porque no entiende ni papa, con todo respeto, del Antiguo Sí. Testamento. Hay Es que por eso que entender lo las niega. intenciones, hay que entender las intenciones Incorrecto. Que no lo de las entiende. de las personas que niegan la veracidad del nuevo pacto. Hay que entender la intención, no solamente el que lo digan, sino por qué lo están diciendo. Eso es importante también. No, la hermana Liliana lo dice porque Fíjate. dice que de doctrinas del Nuevo Testamento no, porque, por ejemplo, la circuncisión no puede anularla a Pablo porque el Antiguo Testamento ya te la da como un pacto, como un mandamiento, que de hecho pasado mañana voy a debatir ese tema. Y mañana voy a debatir con Selvin también el tema de la ley. Pero si de algo sirve, Selvin es unitario. Así que no le tengan tanta lástima porque Selvin es unitario. Ahora, yo no desestimo nada. El que dijo que no necesitamos el Antiguo Testamento para comprender el Nuevo fue Franklin. Y eso es una locura lo que dijo. No, Porque sin incorrecto. duda alguna, todo lo que dice el Nuevo Testamento tiene que estar alineado con lo que ya nos anunció el Antiguo Testamento. De lo contrario, Pablo sería un antitorá, un anti-Mashiach incluso. Incluso sería unitario Pablo. Incluso. O sea, eso es lo que dije nada más. Por lo que yo le dije a Franklin, ¿cómo es que crees en el Nuevo Testamento si el Antiguo Testamento, según tus mismas palabras, no es necesario? Eso fue. Fíjate. Eso fue. Yo te Yo solo dije quiero a ti, dar. Darío no tiene señal, Darío. Pero bueno, dele. yo te dije que una persona puede ser salvo por gracia al creer el mensaje de Cristo, de que Cristo murió por sus pecados, teniendo muy poco o muy pobre entendimiento del Antiguo Testamento. Eso es una realidad. Por ejemplo, aquí tenemos en las Sagradas Escrituras se nos dice que queriendo Apolos pasar a Acaya, los hermanos le animaron a Apolo a los hermanos que le recibieron queriendo Apolo pasar Pero yo no a estoy Acaya. negando eso, Franklin. Ok. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? El problema es, no has entendido todavía, el problema es que estás básicamente fundamentando una regla inexistente. Porque si una persona es ciega y no puede leer la Biblia, solo con creer en Jesucristo es salva. Si una persona Amén. está colgada en una cruz y cree en Jesucristo es salva. Si una Amén. persona está a punto de morir, aunque no sepa nada del Antiguo Testamento, es salva. Amén. Pero esas son las excepciones a la regla. Hablemos de las no excepciones. O sea, nosotros tenemos que conocer el Antiguo Testamento, ver el Nuevo, ver el cumplimiento por lo que ya se había ofrecido y determinar, somos y estamos en el verdadero. Porque los judíos dicen, Jesucristo no cumplió. Pero si nosotros vamos a ver Isaías 7:14, precisamente Jesucristo es el único que cumple con esa señal. La señal de la Virgen que concebirá, la Ot. Señal como las señales que Dios dio, por ejemplo, a Egipto. Porque toda la destrucción de Egipto, precisamente la misma palabra, la palabra Ot, que significa señal. Y es una señal milagrosa. Jesucristo nació de una mujer virgen sin participación de un hombre, sí. Y nosotros ahí vemos el cumplimiento de esto. Entonces,
la excepción a la regla sería, en este caso, lo que te está fundamentando, y eso no es correcto. O sea, literalmente es como que hoy en día se predique que no tenemos que bautizarnos porque el ladrón en la cruz no se bautizó. Y listo. No, o sea, no creo que cabe la comparación. es idéntica. Creo que no. Darío. Yo te dije a ti lo siguiente. Para que una persona, tú mismo lo dijiste, que para que se salve solo tiene que creer en el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice de gente que creyeron por gracia. Es Eso que tus es palabras, hacete cargo. Esa es la regla general. Esa es la regla. Sí, pero todos somos salvos por cargo. fe en Cristo. Ahora, si tú quieres ser maestro, lo que tú estás haciendo ahora, ¿verdad? Tú eres maestro. Sí, tiene que estudiar, entender el Antiguo Testamento y todo eso, porque, claro, pero para salvación no es verdad que yo debo entender el Antiguo Testamento. Regresen el video. Mira, peregrino, yo solamente le pido a Franklin que se haga cargo, porque él dijo, el Antiguo Testamento no es necesario para entender el Nuevo. Eso fue lo que dijo. No estamos hablando de salvación, porque indiscutiblemente no necesitas ser un maestro de la Torá para ser salvo. Pero no fue eso lo que dijo Franklin, ¿se entiende? Bueno, entonces yo quiero darle fin a ese tema. Si lo dije eso de esa forma, entonces me retraigo. Lo que yo quiero, porque para mí el tema más importante es la salvación. Eso es lo que a mí me interesa. Sí, pero... No es de que pasar por sabio, inteligente, o que yo estoy ganando un debate, es salvación. Claro, la gente, ¿cómo se salvan? Por medio de la fe en Jesucristo. Aquí a ti no te vale de nada conocer todos los misterios y que al fin del siglo te pierdas. Estoy de acuerdo. Nada saberte la Torá y el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es la esencia, lo central aquí? La salvación. Y si la gente se salvan es por medio de la fe en Jesucristo, punto. Entonces, sí. Exacto. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo le demostras la fe? ¿Cómo demostras tu fe? Andate a Santiago. Ahí empecemos ya con el tema, ¿cómo demostras tu fe? Es como decir, ¿cómo demuestras tu amor a Dios? ¿Cómo demuestras tu amor al prójimo? Sí. Se quedó callado. ¿Cómo tú demuestras? Ok, peregrino, dale. Sí, quería preguntarle a Daniel, ¿él es cristiano, es raíces? Testigo de Jehová tiene cara. Tiene cara de español. Yo nací como cristiano. Ok. Pero leyendo las escrituras me he dado cuenta que hay muchas cosas que hacemos mal y que pues Dios en algún momento nos abre los ojos, ¿no? Para obedecer ciertas cosas. Amén. Ok. Entonces, pero a final de cuentas, ¿sigues siendo cristiano o no? Soy seguidor de Cristo, sí, del Mesías, de Yeshua. Pero dime. Digo, yo también nací, crecí en un hogar cristiano. Crecí, acepté al Señor cuando era joven. Y en mi caminar me he dado cuenta de muchas cosas que no están bien en el cristianismo, pero gracias a Dios que eso no ha afectado en mi fe. Sigo diciendo que soy cristiano. Hay muchas cosas que no comparto del cristianismo, pero mi cristianismo depende de Jesucristo, no de cómo la gente profese su fe. No hablo tanto de la gente, hablo de la doctrina que... Sí, de la doctrina también. Hay muchas cosas que no están bien. Entonces, mi fe no se basa en una doctrina de hombres, vamos a decirlo de esa manera. Intento obedecer lo que Dios manda en las escrituras. Ok. Sí, bueno, pues no sé, yo llegué ahorita, no sé en qué punto están. Adolfo ya te dejó encargado del changarro. Alcancé a escuchar la pregunta de Adolfo, pero como ya la había escuchado yo antes por ahí, dije, no, esa pregunta no es válida. Pero bueno, no sé cómo se originó tampoco. Me cuidan el changarro, dice Adolfo, ya se fue a comer. Sí, entonces, bueno, ¿cuál sería el punto que están tratando ahorita? O algo que, o no sé. Pues en sí,
se originó la controversia con lo que estábamos platicando con el hermano Franklin, porque yo le comenté que yo creía en la Torah, en los profetas, y el Nuevo Testamento es la revelación del Nuevo Testamento. Ajá. Entonces Franklin fue que comentó que no se necesitaba conocer no había necesidad de conocer el Antiguo Testamento para ser salvos por el Nuevo Testamento. Entonces por eso fue que se dijo, no, o sea, si no conoces el Antiguo, ¿cómo vas a confirmar tú el Nuevo si no tienes una base en la cual... Sí, es que se necesita, uno necesita al otro para entenderse. Hay que, ¿por qué entendemos lo que el Nuevo dice? Porque lo dice el Antiguo. Y en el Antiguo, y en el Nuevo entendemos por lo que dice el Antiguo, y lo que dice el Antiguo lo vemos cumplido, explicado en el Nuevo, ¿no? O sea, es que es un solo plan, es un solo propósito. No podemos decir que es un solo pacto, porque no son dos, son diferentes pactos. Hablando del Sinaí, hablando del nuevo pacto en Cristo, son dos diferentes pactos, pero es un plan, es un propósito, y es algo que Dios se propuso en sí mismo a llevar a cabo con el transcurso de nuestro tiempo. Pero sí cambia mucho a veces la perspectiva de ver algunas cosas del antiguo al nuevo, que del nuevo tratar de reinterpretar al antiguo. O sea, sí, la perspectiva cambia, y de ahí es de donde se originan muchas veces las disputas y las controversias doctrinales. Sí, toda la vida las ha habido. Toda la vida las ha habido. Entonces sí, pues depende mucho si nos dejamos llevar por personas de que solamente escuchamos, ¿no? Por decir, en una congregación y aprendemos del pastor, ¿no? Y nos dejamos llevar por eso. Yo creo que a todos nos pasó, sobre todo al principio. Ya con el tiempo uno empieza a estudiar, uno empieza a leer un poquito, a entender algunas otras cosas, y uno empieza a ser, yo creo que responsable después de las cosas que uno ve, de las cosas que me enseñaron. Entonces, ¿con cuál me quedo, no? Entonces yo he optado por quedarme con lo que voy entendiendo en las Escrituras, que se me enseñaron muchas cosas que considero que no son correctas, pero bueno, tampoco puedo decir que soy el dueño de la verdad, ¿no? Y sé que todos estamos propensos y sobre todo hoy con las redes, a hablar, y mucha gente que no va a estar de acuerdo, mucha gente que lo ve desde otro punto de vista. Sucede algo. Cuando alguien dice algo que nosotros no entendemos, tendemos a hacer juicio, y naturalmente creemos, ese no da pie con bola, no pega una, ese no sabe nada. Pero eso no es más que una opinión. Por eso es que en los tribunales se tiene que demostrar delante de un juez, de una autoridad competente, quién es que está diciendo la verdad. Eso de que yo soy juez y parte, eso no es posible. O sea, si tú estás teniendo una conversación con alguien, ¿verdad?, donde se están preceptando, pero también te eriges en calidad de juez y vas a juzgar lo que él está diciendo y a descalificarlo. Esa es para mí eso es mediocridad, pienso yo. Pero oye lo siguiente, mira, Apolo lo supera a todas estas personas que alegan ser, mira, Apolos, él era judío, ¿verdad? Natural de Alejandría. Apolo era varón elocuente, tenía dotes de orador, y sobre eso era poderoso en las escrituras. O sea que era una combinación explosiva. Mejor que, mira, a mi juicio, yo creo que Apolos era más poderoso en las escrituras que el mismo Pablo. Claro, esa es una opinión personal. Sin embargo, Apolo no tenía el Espíritu Santo. Yo veo una tendencia, hay personas que se dejan engañar con esto, que ellos creen que porque manejen bien el texto, porque son muy poderosos citando escrituras, se saben todo el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo, ellos creen que esto le garantiza algo.
Eso no garantiza nada. Lo que la Biblia dice es que conocer las Sagradas Escrituras nos hace sabio para la salvación, pero que la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Tú no puedes excluir eso. Mira, eso no se puede excluir. Somos salvos por la gracia de Dios creyendo en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y no por nuestras obras. Y el que se sale de ahí, mi hermano, a mi juicio está perdido. El que cree que se va a justificar delante de Dios por obra, para mí ha caído de la gracia. Pero fíjate qué pasó con Apolo. Apolo era poderoso en las Sagradas Escrituras, pero no conocía el Espíritu Santo. Sin embargo, oye lo que dice la Biblia. Cuando él llegó a una ciudad, le fue de gran provecho a los hermanos que habían creído por gracia. ¿Por qué dice que le fue de provecho a esos hermanos que habían creído por gracia? Porque él refutaba públicamente y demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Esos hermanos que estaban allí no podían hacer eso. Porque alguien no puede demostrar por las Escrituras que Jesús es el Cristo, pero sí cree que lo es. Una cosa no tiene, ¿cómo te explico? Que tú no lo puedas demostrar no significa que tú no lo tienes. La gente se equivocan con eso. Hay muchas personas que no saben leer, no saben escribir, conocen muy poco de las Escrituras, pero tienen una fe sólida que creen que Jesús es su Salvador. Óyeme, Jesús no le va a fallar a esa gente. Y tú, con tu, ¿qué te digo? Uno que tenga doctorado en escritura, uno se cree que es superior, no. Eso no existe en él. Por eso es que mucha gente no ha entendido el Nuevo Testamento y a Cristo. Jesucristo opera muy diferente. Pero no puedes decir que no conocen a Jesús, que no tienen el Espíritu Santo porque tengan doctorado en teología o porque conozcan el Antiguo o Nuevo Testamento. O sea, tú no conoces su vida. El único que lo conoce es Dios. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero desde el momento que tú me quieras sustituir a Jesucristo en su posición que él tiene inamovible, que me lo quieras reemplazar, cuando tú me quieres reemplazar la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo con tu doctorado o tu créditos universitarios, ya te saliste de tu lugar. Una cosa no sustituye lo otro. Para empezar, yo no tengo doctorado, ni en ningún momento he reemplazado a Jesús de ninguna forma. O sea, yo lo que me refiero es de que, bueno, hay gente que conoce mucho de las Escrituras, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y su vida va conforme a lo que Dios dice, a como Él lo pide. O sea, es más, yo podría asegurar que un judío que no conoce a Jesús, si va conforme al corazón de Dios, él puede ser salvo, él va a estar en la eternidad con todos los demás creyentes en ¿Que no conoce a Jesús? Sí, que aunque no lo conozca. Sí. Y es que eso no depende de nosotros. Parte del pueblo de Israel tiene un velo que el mismo Dios se lo puso, y Dios no los va a juzgar de manera negativa porque ellos no crean si Dios mismo se los puso. No, oye, lo que sucede es que... Permítanme meter ahí un bocadillo bien rápido, para aclarar algo aquí con esta Pat que de repente no me expliqué bien. Cuando hablé de que lo que escuchamos de nuestros pastores lo aprendemos, pero resulta que después cuando leemos un poquito podemos encontrar cosas que no nos las enseñaron bien. Con esto yo no estoy desmeritando ni a los pastores ni su trabajo. Yo respeto a los pastores, mi total respeto a los pastores, a su trabajo, a su ministerio, pero sí, Pat, no podemos quedarnos con lo que nos enseñan nuestros pastores. Nuestra responsabilidad es ir a las Escrituras para ver si lo que nuestros pastores nos están enseñando va de acuerdo a las Escrituras. Si no tenemos la capacidad de ver esa diferencia, lo más probable es que nos quedemos con lo que nos enseñan nuestros pastores. Pero cuando la persona crezca y empiece a estudiar más, tenga más madurez en las Escrituras, va a encontrar cosas que no están bien. Eso no hace falsos a los pastores, eso no hace a los pastores que están en una falsa doctrina, sino que de repente
estamos entendiendo un punto diferente, pero y eso lo hacían los de Berea, ¿no? Que llegaba Pablo, les explicaba, Cristo es el Mesías según las Escrituras, y ellos iban y checaban para ver si realmente lo que les decía Pablo estaba acorde, ¿no? Con lo que ya estaba escrito. Entonces, eso es bíblico, es válido, no desmerito en ninguna manera el trabajo de los pastores, yo respeto a los pastores al 100, entonces quería mencionar esto. Bueno, perdón, no sé a quién le quité la palabra, pero pueden continuar ahí. Yo estoy buscando un texto que Edwin me puso de dónde saco lo del velo a los judíos. Ahorita lo estoy buscando y ahorita contesto. De que están endurecidos, o el velo, Sí. o el velo en el corazón está en 2 Corintios 3. Creo que las Sagradas tiene sentido Escrituras lo del corazón. que El velo en el corazón, 2 Corintios 3. Perdón, Franklin. el Mashiach, Jesucristo, vino a los suyos, o sea, a la nación de Israel, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, ya sin distinción de etnia, a todos los que les recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces él dice, los que son nacidos no de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Entonces allí te está haciendo la dicotomía una vez más. Yo te he dicho que hay una dicotomía en las Sagradas Escrituras donde se habla de Israel natural, Israel espiritual, hombre natural, hombre espiritual, nacido de la carne, nacido del espíritu, nacido por voluntad de varón, nacido por voluntad de Dios. Entonces esa dicotomía está muy clara en el Nuevo Testamento. Él vino a los suyos. ¿A quiénes son los suyos? A los israelitas él vino. Pero los israelitas no le recibieron. Como nación, claro. Como nación no les recibieron. Sin embargo, sí hubo un remanente que sí les recibió. Porque Pedro, Pablo, Juan, todos los apóstoles, los 120 que estaban en el aposento alto, la más de como 5,000 personas que creyeron en el primer sermón de Pedro y en el segundo sermón, todos esos eran israelitas. O sea que sí hubo un remanente de Israel que creyó en el Mashiach. ¿Qué si ese remanente son? La interpretación es que ese remanente es el verdadero Israel. El remanente. Ese es el verdadero Israel. Y Israel siempre creyó en Jesús. Siempre le recibieron. Claro, de forma individual. Como nación, Israel como nación no le recibió. Pero sí hubieron individuos, personas en particulares que creyeron en el Mashiach. ¿Y Peregrino qué pasó? ¿Para dónde se fue? Peregrino. Ahí está. Ah, él está ahí. Ay, que sí, al no ver la foto ahí me distraje. Si tú no sustituyes a Jesús, yo no tengo problema. No tengo problema. Para mí, tú puedes guardar todas las ceremonias, todos los ritos, puedes guardar todo lo que tú quieras guardar, pero sin